2 cafés directamente. El camarero me mira raro. Más raro eres tú. Escribo evidentemente sobre el café. Bueno, buenas tardes, días, gracias por venir aquí. Yo como representación del festival solo os doy la bienvenida y las gracias y os dejo ya inmediatamente con Carlos y con Dídac y esperamos a Carlos, sí, a Carlos de Diego que se sentará aquí en cuanto llegue, si quiere, porque... Bueno, estará subiendo. Vale. Y nada, simplemente veo que hay mucha gente, por lo tanto creo que mi papel va a ser meramente de espectador. Abrimos ya el fuego, si quieres salir tú con alguna palabra, alguna reflexión, alguna idea sobre lo que te gustaría decir, o si no, directamente. Bueno, después de Mi Loco Erasmus nos propusieron escribir una película que no es esta, es otra. Esta la iba escribiendo yo en los festivales, en los viajes. Es muy aburrido ir a festivales, especialmente si no tomas drogas, y si no tomo drogas no sé dónde las venden. Entonces simplemente estoy en el hotel y bebo solo, en un bar, pero eso también se acaba y es muy caro además, y no hay con qué mezclarlo, bueno, hay un montón de problemas. Entonces escribes, y la película más grande no tiene nada que ver con esta, una comedia, y empezamos la preproducción de esa otra película y como dice a veces Juan Cabestany, parece que se te va la vida en esos procesos. O sea, la otra película sigue ahí, puedes estar así un año, puedes estar 6, 5. Y cuando te quieres dar cuenta, como dice Miguel en la película, pues tienes los dientes amarillos, estás alcoholizado por tantos minibars y entonces yo no quiero parar, me aterroriza la idea de parar y mientras continuamos, mientras vamos levantando, espero, otros proyectos, decidimos hacer esta. Es como no queremos esperar, hacemos la película. Y obviamente recogí todo lo que había escrito en esos, que era sobre la vida de un escritor, era una especie de comedia muy parecida a esta, pero esta es más rota, más desencajada, y decidimos lanzarnos y hacer algo como muy abierto. Hablé con Miguel y Mi Loco Erasmus partió entre otras muchas cosas, del deseo de pasar tiempo con Dídac. Y eso es algo muy importante a la hora de hacer cine, que ha dicho mucha gente, y que es verdad, que es muy importante que el viaje que va a ser un año y va a ser cansado, lo hagas con gente a la que admires y a la que quieras incluso ver, en el caso de los actores, gente con la que... Y yo tuve un punto en el que solo quería ver la cara de Dídac, después de eso pasé a avanzar en un punto en el que solo quería ver la cara de Miguel. Y eso es lo que hemos hecho, durante un año mirar a Miguel y reescribir sobre la marcha. Ha sido un proceso muy, muy interesante y muy abierto, muy loco, y era lo que íbamos haciendo. Yo había escrito esta película, que era una comedia sobre un señor en Barcelona al que le proponen hacer un taller, y el tío piensa que si... Al tío le proponen hacer un taller y piensa que si lo acepta, su vida se va a acabar. Pero es un miedo incierto, nunca se concreta, y es algo que yo sentí cuando he publicado 2 libros, y cuando publiqué el segundo me empezaron a ofrecer dar clases. Es algo que todo el mundo, la gente que ocupa cargos importantes o otros escritores, mejor situados que yo, me decían: tienes que entender que no vas a vivir de los libros exclusivamente, tienes que hacer clases. Y yo lo viví como una especie de maldición en el momento en el que me señalaron eso. Pensé yo no me he metido a escribir para esto, no tiene nada que ver, es otra cosa. Y no creo en eso, en el sentido de que yo creo que no tengo nada que enseñar, y un poco todo lo que dice Miguel. Y me parecía un tema interesante, o sea, el dar vueltas en torno a la idea de cómo es el día a día de un escritor, cómo es el horizonte de ese escritor al que le han propuesto esto que no quiere, pero tampoco me interesaba el taller específicamente. Cuando empezamos la peli pensé, igual vamos a hacer la clase, la peli está francesa, pero al final ha salido esto, que es algo muy roto y muy extraño y muy vivo. En Mi Loco Erasmus tuve la impresión de que pusimos como todos los trucos que habíamos aprendido del tiempo haciendo vídeos y haciendo las series que habíamos hecho. Aquí tengo la impresión como de haber empezado otra cosa,
y sin muletas de ningún tipo. O sea, es como, me parece, lo más interesante de esta película para mí hoy es que nos hemos atrevido a intentar averiguar qué significa para nosotros hacer cine. Y es algo sin miedo. O sea, a veces cuando ves primeras películas o segundas películas hechas con poco dinero parecen bobinas, parecen como bobinas mostrando lo que vas a poder hacer si te dan más dinero. Y entonces todo tira de cosas que ya has visto, que ya conoces. Son ejercicios de dirección como demostrando que puedes gestionar dinero. Si me das más dinero podré hacer, pero fíjate ya lo que sé hacer y lo reconoces como otras películas que ya... A mí no me interesa eso, a mí me interesa partir de cero. O sea, me interesa averiguar qué significa para mí hacer cine, pese a los riesgos que incluya, pese a caerme, pese a cometer errores, no me importa. O sea, creo que una de las cosas maravillosas de hacer cine con poco dinero es que puedes sumergirte en algo que no sabes qué va a ser y es un proceso. Entonces yo vivo Mi loco Erasmus y esta película como intentos de algo. Y Mi loco Erasmus era el intento de averiguar qué significa grabar a alguien, qué vale la pena grabar en la época en la que estás viviendo, en la que todo el mundo tiene cámaras, en la que todos lo estamos grabando todo. Y yo creo que el resumen al que llegamos fue que lo que valía la pena grabar era un ser humano al final. Es un ser humano, solamente mirar a Didac ya vale la pena y no hay nada más revolucionario que eso. En esta película, en realidad lo que nos propusimos era como, bueno, vamos a ver qué significa hacer cine para nosotros, vamos a partir de cero, vamos a hacer como una comedia pero con unas condiciones y unas cosas muy locas. O sea, parece que a la gente que estamos haciendo o empezamos a hacer cine ahora nos han quitado el derecho a probar cosas, a equivocarnos, o sea, que tuvo todo el mundo, que tuvo Almodóvar y que tuvo todo el mundo que vas a mirar, o Casabets, y más que nada porque el cine que ellos hicieron ha servido como el modelo casi. Y yo creo que lo bonito estás ya en otra época, las herramientas para hacer cine son completamente diferentes y tienes que atreverte a hacer eso sin miedo. Está todo tan marcado por el mercado y por el si encajaré, no encajaré, si mi película o tal, que te han robado parece que te lo han robado esa cosa como de subversión que creo que tiene que tener el cine cuando está hecho sin medios. Y yo quiero tenerlo, o sea, quiero ir creciendo desde ahí. No quiero simular que estoy haciendo cine, quiero atreverme a pensar que es hacer cine hoy, con los condicionantes que tenemos y con el humor que tenemos y con la gente que tenemos. Y esa era un poco la premisa. Y el proceso es eso, es un proceso vivo, es un proceso interesantísimo, que ahora ya se transmite a la siguiente película. Y era un poco esa idea. No sé cómo lo viste tú, Carlos. Yo ha sido uno de los rodajes que mejor recuerdo me han dejado de esta película. En el anterior, en Mi loco Erasmus, tuvimos todo tipo de problemas técnicos, bueno, de todo tipo. O sea, salir a grabar era casi un milagro cada día y fue horrible en el sentido de producción. Aprendimos la lección y en esta ir a grabar era una fiesta. Para mí era una fiesta, era fantástico. Luego el hecho de pasar tiempo con Miguel, de pasar tiempo con Carlo, con Didac, pero en especial con Didac, que los conozco de hace muchos años, pero pasar mucho tiempo con Miguel Noguera es increíble. Miguel Noguera yo creo que está fantástico en la película os puede gustar o no os puede gustar, pero para mí Miguel es increíble, es un actor puro, es un actor de los que nacen. Creo que él no lo sabe y no lo quiere aceptar de ninguna de las maneras. A mí siempre me discute que no es actor, pero yo creo que es un actor de cepa, natural. Y estar con él mucho rato y grabando ha sido fantástico, o sea, porque ha aportado un montón de cosas a la película y también un montón de ideas. Me gusta la inocencia de Miguel cuando graba, cómo se aproxima a la grabación, por ejemplo cuando se escapa la risa. Hay varios momentos de la película que a Miguel se le escapa la risa porque no sirve nada y eso me gusta y para mí ha sido un rodaje fantástico. No sé, yo repetiría mañana, volvería a grabar mañana. Luego el tema de la edición, que participamos a medias, Carlos y yo, pues lo que hablaba, un gran juguete, o sea, poder participar en la edición de esta película tan rota es como, no sé, a mí de pequeño me encantaba el Lego y ha sido como si te regalaran un Lego propio, ¿no? Ha sido fantástico poderlo editar.
pasarle los clips a Carlo me devolvía los clips con cosas por encima, yo no sé qué se los volvía a pasar, o sea, ha sido fantástico, o sea, de verdad te os lo digo, solo puedo hablar de cosas positivas en cuanto a esta película. Y después, bueno, por último señalar el trabajo gráfico de Didac, que yo creo que ha crecido muchísimo yo creo que en el último año y medio, tanto en esta película como en los vídeos que hacemos para internet, o sea, el tío está desatado, o sea, todos estos clips con los pájaros, con los sonidos, o sea, me gusta. ¿Tú no lo habías visto? No, yo es la primera vez que la veo. Y trabajé sin ver nada de la película. Solo era un intercambio de mails con Carlo, de conversaciones muy largas de cómo iba a ser la película. O sea, al principio quería que era una cosa, entonces hice como material pensando que iba de eso. Luego no iba de eso, era de, bueno, yo he ido a los rodajes, Carlos, no estás grabando nada de lo que me has dicho, ¿no? Entonces siempre era como este rollo de montarte tu película. Y no sé, la verdad es que yo el rodaje lo he vivido, a comparación de Miro Corasmus, que fue muy intenso, esta ha sido como, voy cuando me da la gana, estoy el rato que quiero, no tengo que hacer nada absolutamente, solo disfrutar de estar allí, y luego me iba a casa y con toda esa cosa que había estado viviendo, como que me generaba una energía, o sea, tengo que hacer esto por la película, no sé bien lo que estoy haciendo, pero... Y creo que después poco a poco ya fue más que yo lo hacía, bueno, siempre ha sido por Carlos, ¿no? Porque es que el cine no me interesa demasiado. O sea, sí que me interesa, que me explota la cabeza cada vez que veo una película y... O sea, con una película o dos al año la tengo bastante. Tengo que decir bien, entonces, joder, este año pues ha sido una película que vi hace poco y esta película. Y encima poder participar en ellas es una experiencia muy bestia. También yo creo que cuando hago algo, y creo que en eso sí que estamos a la par con Carlos, que me implico mucho más allá de mis posibilidades. Y me exijo mucho, pero no es algo de no me conformo con lo que ya sé hacer, sino que intento ir más allá de mis posibilidades porque es interesante. Joder, tener un proyecto como este en el que encima tienes la posibilidad de cagarla y de pero Carlos me decía, haz lo que te dé la gana, no, o sea, haz lo que quieras, pero no, haz lo que quieras. Solo esa cosa de haz lo que quieras, joder, es como que te tiran un guante muy bestia, no, quiero esto y luego esto otro. Me pasaba un audio, me pasaba una serie de pautas, un poco como Miro Corasmus, pero convertido en grafismo. Claro, es que una de las cosas es esa, yo creo que es una cosa fundamental, se lo decía hoy a Víctor Pancas, que creo que está por aquí, que está muy bien en la película, uno de los chicos del taller. Una de las cosas para las que nos han servido estas dos películas, pero sobre todo yo creo esta, tanto por la forma en la que la estamos comunicando, tanto por las diferentes versiones, es la pérdida absoluta le hemos perdido el miedo a hacer cine. Sí, pero el miedo, pero hay miedo, hay como esto no va a sonar, esto no sé qué, hay un corte, no sé qué, nos da igual, o sea, ¿por qué se lo puede permitir la música? ¿Por qué se lo puede permitir cuando haces un directo, un stand-up comedy, un monólogo, llámalo como quieras? Y en cambio el cine hay como esta especie, como si fuera una especie de dinosaurio que está en una cueva y cuando te acercas tiene que ser con muchas cosas, con la armadura y con mucho dinero, un traje hecho de dinero y todo. No, el cine es tuyo, haz lo que quieras con él. Y creo que es una de las cosas que detiene a veces y que hace que casi todo el cine sea igual. Porque es el miedo, o sea, es la cosa que hablaba antes, el miedo a no encajar, no me van a encargar nada más. Ahora ya esa película que teníamos en Madrid ya no se va a hacer, nos importa una mierda. O sea, la cosa es que da igual eso, o sea, al final todo queda absorbido por el mercado. Un poco también como apunta Seguí en la película. O sea, hagas lo que hagas, tarde o temprano no te preocupes que el mercado te va a absorber, no hay nada que hacer. Y queríamos, o sea, el otro proyecto que tenemos es una comedia totalmente normal. O sea, no se trata del cine de mostrar nada, se trata de atreverte a expresarte. Y yo quería como resolver ciertas cuestiones que tenía a la hora de hacer. Por ejemplo, me interesaba mucho el por qué uno de mis libros favoritos son los diarios de Kafka, por ejemplo. Y está totalmente desordenado, son sus cuadernos. Y es uno de los libros que más me ha llegado, pero no tiene un hilo conductor. Y sin embargo, todo el rato está hablando de lo mismo, todo el rato está yendo al mismo sitio, todo el rato se está acercando a hablar con la misma gente, todo el rato está observando a una mujer que le gusta cuando va al teatro y todo el rato tiene pequeñas mierdas con su familia, muy detalladas, luego se evade y es una estructura maravillosa porque no puedes componer una película a partir de
una misma idea fija o varias ideas fijas, pero componiéndola con fragmentos y desordenados y que constantemente te llevan al mismo sitio. Y mientras estás leyendo, igual que mientras estás viendo, igual que mientras estás leyendo, hay una cierta incomodidad. Es como, bueno, esto no lo quiero ver, o esto no... Pero creo que una de las cosas interesantes es que luego se te quedan en la cabeza muchas de esas ideas y vas a vivir con ellas. Y yo sé que la mayoría de gente quiere una novela, quiere ir de aquí a aquí, pero la mayoría de cosas que a mí me gustan tienen ese grado de riesgo. La mayoría de cine que a mí me ha impresionado, la mayoría de libros que me han impresionado, tienen esa cosa de gente que se estaba atreviendo a definir que era para ellos hacer eso. Y yo quiero eso, o sea, quiero seguir ese camino. Y el cine que llamas independiente hoy se parece demasiado al cine que se hacía en los 70. Es raro eso, hacía muchos años de eso. Y Casabets, eso el otro día hablaba con alguien que hace cine y me decía, no, estamos haciendo un corto para Sundance. Y me puso el corto que estaban haciendo y efectivamente era un corto de Sundance. Es muy raro, se ha convertido en un género Sundance. Y llevaba no sé qué, iba con una bici pequeñita y no sé cuántos, y tenía aspas tipo Codine y no sé qué, y era un género, y es muy raro eso. O sea, lo bonito del cine independiente era que cada uno te venía con su cosa, y cada uno te viene con su estilo, con su voz, y con sus fallos también. El cine tiene que incluir el fallo.